Ahora sí, ya llegaron las fechas navideñas. Bueno, los grandes almacenes llevan anunciando desde el de septiembre, pero ahora aportaron de verdad. Y ya tendréis preparados les luces, el nacimiento, el árbol y el ramo. Precisamente y el ramo al que vamos a dedicar y el navideos de güey. Pero, ¿no explicasteis ya lo del ramo del Nadal el año pasado? El ramo Nadal y un ornamento bien antiguo. Muchos coinciden en que tiene un origen precristiano que nació como una especie de preludio a la primavera. Por eso se hacía en el solsticio de invierno, una ofrenda para los dioses y como culto a la fertilidad. Perdón, ya que no podía poner otras imágenes en sí que nos bloquearan el vídeo. Y por esto que se hacía con folles de árboles perennes como el techo o el lloriu. Esta tradición bastante adoptó la iglesia, que ya sabéis que todo lo agarren y lo adapten a lo que ellos da por la gana. Y al través de les pastorais, fíxose bien popular en zonas como Salamanca, Zamora, Asturias y Lleón, donde los caberos años y en sin saber por qué de sópitu está haciéndose bien popular, como Revilla. Y aunque alentamos una más que se ponía a los templos y a iglesias, poco a poco fueron metiéndose en las casas de la gente de un modo bien asemejado al de los árboles de Navidad. Y bueno, que ya era tradición al pie del ramo de Nadal colocar los regalos de cada miembro de la familia, lo que es bien curioso porque esta costumbre está documentada de mucho en antes de que se pusiera de moda poner el nacimiento o el árbol de Navidad. Vamos, que ya nos copiaron los americanos la costumbre a los celtes, como ficharon con la noche de animes. Si al final va a resultar que Ubiu está en Florida. Meca, sí, es verdad, Ubiu está en Florida. Va a resultar que los australianos estamos entollados, como Revilla. De Asturias el ramo consiste en una cadarma de madera de forma triangular fecha con fuelles de texu, abetu o carrasco, del que se ayugan 12 velas simulando los meses del año. Del mismo cuelguen extremais ofrendas como chorizos, rosquilles y frutas como naranjas o mazanes, así como elementos ornamentales como filos de llana, puntillas y bordados. De algo humilde pero que llama la atención, como Revilla. La armazón principal sofítase en una vara madera ayugada verticalmente con una paena que fai de sofitu pa toda la cadarma. También, al pie del ramo, suele ponerse un cesto con castañas o nueces. Así que espero que vos prestaren estas curiosidades en este vídeo de algún cortiu, pero bien cargado. Sí, como Revilla. ¡Pasai bones fiestes!